Seguimos aquí en Ojalá, contemplando el mundo, mirándolo, oyendo, comprobando. Golpe de Estado, o por lo menos intento de golpe de Estado, en Brasil, contra el presidente Lula da Silva. Y si usted ve lo que ocurrió en Brasil, como bien lo han señalado muchos analistas, se parece como una gota de agua a otra gota de agua a lo que ocurrió el 6 de enero del 2019 o 2020, ¿no? Sí, exacto, en Estados Unidos. En Estados Unidos. 6 de enero del 2000, para la toma de posesión debió ser del presidente Biden. Pero lo que hubo fue un intento de desconocer los resultados de las elecciones que se habían llevado a cabo en noviembre del 2020, ¿no? 2020 se habían llevado a cabo esas elecciones y el 6 de enero, poco antes ya de la toma de posesión del presidente Biden, los seguidores del entonces presidente Donald Trump pues llevaron a cabo un asalto al Capitolio, es decir, al asiento del gobierno, de lo que sería el Congreso en los Estados Unidos, en una situación inédita. Eso no se había visto nunca en los Estados Unidos. Una cosa semejante, una cosa parecida, no se había visto nunca en los Estados Unidos. Y probablemente, ni siquiera en los propios Estados Unidos se ha analizado muy bien, muy a profundidad, lo que eso representa, lo que eso significa en el presente y en el futuro de ese país. Pero lo que nos llama ahora, lo que nos convoca es lo que ocurrió en Brasil, donde los seguidores del presidente o el expresidente Jair Bolsonaro agredieron, asaltaron la sede de los tres poderes del Estado, Palacio de Planalto, la sede del Congreso y además de eso del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Las tres instituciones, por eso las tres instituciones pues también emitieron la correspondiente condena de lo que se hizo. Y como advertían y advierten algunos de los analistas, estamos hablando de algo que no es nada más, no se ha llevado a cabo nada más en Estados Unidos o en Brasil. Ya vimos lo que ocurrió en Bolivia contra el presidente Evo Morales, ganó las elecciones, pero sin embargo no hubo un reconocimiento de su triunfo que volvió a repetirse después. Volvió a repetir el triunfo del movimiento al socialismo con el hoy presidente Luis Arce, creo que se llama, presidente Arce en Bolivia. O sea que no solo tuvo que ganar una vez, tuvo que ganar dos veces el partido de Evo Morales. Y a Evo Morales estuvieron a punto de asesinarlo. Desde luego, si no hay una intervención rápida de la comunidad internacional, el presidente Morales hubiera sido asesinado ahí porque había la orden. De hecho, el avión en el que salió Evo Morales rumbo a México fue víctima incluso de una componenda. No se le permitió aterrizar en Brasil, o sea que el gobierno de Brasil le negó aterrizaje para repostar, para combustible, etcétera. O sea, fue una conspiración por todo lo alto que la estamos viendo ahora en Perú también, porque es lo mismo lo que se ha hecho en Perú, no es menos de ahí. Exactamente lo mismo que se ha hecho en Perú, pues se hizo en Bolivia, lo que se acaba de hacer en Brasil, pero antes se había hecho también al presidente Lugo. Si usted busca el derrocamiento del presidente Lugo en Paraguay, usted verá que es el mismito librito, el mismo libro el que se aplicó, y es el que se quiere aplicar también, y se quiere seguir aplicando. No sabemos en cuántos sitios más se seguirá aplicando este libro, que también se estaba aplicando, aunque usted no lo crea, como diría Ripley, aquí en la República Dominicana.
se empezó a aplicar en el 2016, cuando el hoy presidente Abinader dijo que él no reconocía al gobierno que surgió de esas elecciones, que el gobierno del presidente Danilo Medina, que ganó con un 60%, poco más de un 60% de la votación, pues él no lo reconocía, porque eso fue un fraude electoral. Y salió de aquí para la OEA y salió de aquí para no sé dónde. En algunos sitios no lo recibieron porque realmente era una ridiculez lo que estaba llevando a cabo. Pero así es que comienza. Así es que comienza realmente el desconocimiento de las instituciones dominicanas aquí en el 2016. Comienza con el desconocimiento del proceso electoral del 2016 y que después sabemos hasta dónde se llevó y hasta dónde llegó, y que tenía entre su guión la quema del Congreso, que no llegó a ejecutarse, la quema del Congreso, y tenía también como parte de ese guión, fíjense ustedes que ocurre lo mismo, el asalto a la Junta Central, al local de la Junta Central Electoral, para provocar allí lo que querían provocar. No se les dio, no se les completó el libro, tampoco fue necesario, porque el presidente Danilo Medina en su momento pues llamó, convocó a la OEA, llamó a que se hiciera una investigación y todos sabemos qué pasó, cómo pasó en la República Dominicana, pero es parte de ese mismo guión que se está ejecutando contra el presidente Lula y que no se va a quedar ahí porque en el fondo es una lucha de intereses, de gente que no quiere perder todo lo que consiguió con Jair Bolsonaro. Usted sabe que el presidente Lula comenzó, por ejemplo, desconociendo 10, 11 fideicomisos mediante los cuales se había entregado propiedad pública a intereses privados. Eso que se está haciendo aquí ahora de entregar propiedad pública en fideicomisos opacos, totalmente faltos de transparencia. Eso se hizo en Brasil y el presidente Lula comenzó desconociendo todas esas cosas. Entonces hay sectores que están resentidos ya, como hay sectores que entienden que no deben perder los privilegios que tuvieron en aquel momento. Sectores nacionales e internacionales que están en eso y que lo que quieren es condicionar el mandato del presidente Lula da Silva. Condicionarlo, decirle este comunista, este no sé qué, este no sé cuánto, no lo podemos dejar gobernar, hay que convertir este país en un pandemonium para que no pueda gobernar y tenga que dedicarse a estar apagando fuegos ahora y ahorita. La conspiración contra la democracia en Brasil es la misma conspiración, es el mismo atentado contra la democracia en todas partes. Se ha llevado a cabo en todos esos lugares, en Honduras, en Paraguay, en Bolivia, lo vimos, en Honduras, aquello que ocurrió con el presidente Zelaya, es de libro también. Cómo sacaron al presidente Zelaya, lo depusieron, al presidente Zelaya, lo sacaron de Honduras, en volandas se lo llevaron, a plena madrugada incluso. Y eso mismo se trató de hacer con Correa en Ecuador, cuando fue rodeado y secuestrado por la policía ecuatoriana en un determinado momento. Hubo una reacción rápida del pueblo ecuatoriano que impidió aquello. Y lo mismo ocurrió, lo podemos recordar con el presidente Hugo Chávez en 2002, si mal no recuerdo, que también se orquestó aquel golpe de Estado ridículo, que impuso a un señor de la Cámara de Comercio venezolana, que después tuvo que salir corriendo porque quedó claro que aquello no era más que un atentado contra la democracia. Es decir, la democracia en estos países se abre paso, pero a trompicones. Está amenazada, seriamente amenazada por los mismos que dicen que la defienden, por los mismos que creen que ellos tienen derecho a usufructuar la propiedad pública como si fuera propiedad privada para ellos hacer lo que les dé la gana.
Y eso es lo que está ocurriendo en América Latina. Hay una situación compleja que tiene que ver con una situación internacional también muy compleja, en la que hay también un desplazamiento de intereses, un desplazamiento de sectores, un desplazamiento de la hegemonía. Estados Unidos entiende que su hegemonía está en peligro, que está en peligro porque China, porque Rusia, porque esto, porque lo otro, y hay sectores en Estados Unidos que quieren impedir que el acceso de los gobiernos que tienen apoyo popular, que tienen apoyo del pueblo, que tienen una agenda de compromiso con los pueblos y con las agendas de nuestros pueblos, porque como decía el presidente Lula, tenemos que dejar de ser productores de materia prima barata para los mismos de siempre. Tenemos que recuperar nuestra posibilidad de industrializarnos, nuestra posibilidad de producir para exportar, para ganar un espacio en el mercado, que lo que se quiere es eso, que no tengamos ese espacio, que no tengamos derecho a negociar con quienes nos ofrezcan mejores condiciones de negociación que las que otros ofrecen. Es eso, de eso es de lo que se trata. Y eso que vimos en Brasil es otro episodio más de toda esta lucha que viene librando América Latina por su autodeterminación cada vez más. Dígalo usted. Es que interesante, sí, porque es muy, sería equivocado vernos al margen de esos espejos. Y a usted se le escapa recientemente, hace apenas unos días, pues Juan Guaidó fue relevado de su supuesta condición de presidente interino. Se le escapaba eso. Acaba de ser relevado. Y de la manera institucional como se debe. Y hay un proceso interesantísimo en Venezuela de vuelta a la institucionalidad que no la rompió Maduro, a quien se le negó por igual un triunfo electoral, uno de tantos triunfos electorales, y al que se le pretendió, y aún se pretende, convertirlo en un paria de la comunidad internacional. Y situación que validó el robo de importantes recursos, tanto en oro como de negocios. Y se le persiguió incluso a representantes políticos del Estado venezolano que todavía están presos en Estados Unidos, que eran parte de una negociación, que tenían condición diplomática. Pues ahora la oposición, digamos que aquella que quiso reunida aquí con el régimen de Maduro, gracias a la intermediación incluso del presidente Danilo Medina en su momento, quería llegar a acuerdos sensatos para que la vida en Venezuela no llegara a los niveles de deterioro, y fíjense que digo la vida, porque las calamidades que se le impusieron desde entonces al pueblo venezolano no solo llevó a una emigración masiva de jóvenes, fundamentalmente, sino que llevó al empobrecimiento general del pueblo, que ha pasado calamidades inenarrables. Y por lo que merece por igual el pueblo venezolano nuestra solidaridad. Y por suerte ya se ve un poco la luz al final del camino. La oposición dice, no, es verdad, vamos a lograr los acuerdos mínimos que se lograron en aquella negociación fallida, porque el acuerdo no lo rompe ni se niega a él Maduro. Hablo del que aquí se logró, sino que fue el Departamento de Estado que llamó e impuso a la oposición, que había ya negociado una salida a la crisis,
le impuso que no, que ese acuerdo no se podía firmar. Esa es la historia. Que nunca se quiso transparentar tampoco. Y mucha gente tiene responsabilidad en que eso sucediera. Bueno, pues ya se ve luz al final del camino, la oposición termina reconociendo la ilegalidad misma de una supuesta presidencia interina, fuera de toda constitución venezolana y de todo sentido de la realidad. Porque lo importante era crear una percepción de ilegitimar el gobierno de bolivariano de Nicolás Maduro. Eso es tan importante lo que la luz esa que se ve. Como, y hay otro aspecto, el rol jugado por la Organización de Estados Americanos, que de ser, como muy bien en su momento lo dijo, la designó, la llamó Fidel Castro. Ministerio de Colonias. Ministerio de Colonias, ¿verdad? Se convirtió en una entidad golpista. Golpista. Porque la participación del descarado que estaba... Almagro. Almagro. La historia tendrá que juzgarla en su momento y ponerlo en el lugar que corresponde. Yo diría que es un delincuente internacional. Porque prevalido de la condición de burócrata al servicio de ese ministerio, de esa noción de Ministerio de Colonia que tiene el Departamento de Estado asignado a la OEA, bueno, pues bien se sabe que quiso desconocer, se prestó a la judicialización de la política, que es una parte importante de todo el guión, que fue meter preso, por eso la OEA no se pronuncia contra el abuso a Ignacio Lula, no se pronunció y este señor fue preso y tratado como un delincuente, y ese que el pueblo acaba de validar, y a ese que aún así se le quiere negar el triunfo. Hoy todavía se le está tratando de negar el triunfo. La OEA no emite nada. Blinken, el secretario de Estado norteamericano, acaba de decir que la agresión a instituciones como las que se han agredido en Brasil, pues en todas partes debe de ser, a instituciones democráticas, como él le llama, debe de rechazarse. Pero él tiene esa posición porque también han combatido la actitud de los republicanos con Trump a la cabeza, que fue tomar el Congreso, etcétera, etcétera. Porque es exactamente lo mismo. Estos que acabaron hace algunos días asaltando esas instituciones, ya tenían 2 y 3 semanas frente, con campamentos. Porque esto es el colofón. Y con llamamientos a las fuerzas Con militares. llamamientos a las Fuerzas Armadas a evitar, a negar la legitimidad de las elecciones y de la presidencia de Lula. Pero la OEA y el tal Almagro ese han sido incapaces de actuar como lo que la gente sensata espera que se actúe. Correa no puede entrar a Ecuador. El vicepresidente de Correa está preso, creo, todavía. Jorge Glass. Jorge Glass. Y era parte de todo eso del mismo. Pero lo que está sucediendo en Brasil es nada con respecto a lo que está sucediendo en Perú. Lo que pasa es que las noticias tumban otras noticias. Y de Perú entonces ya no se habla. Eso no existe, Perú no existe. Pero el presidente de Perú, el electo por el pueblo, legítima y democráticamente, está preso. Y al igual que aquí... 30 muertos o más. Y van ya 30 muertos. Y al igual que aquí,
le cantaron 18 meses de prisión preventiva a un presidente al que están deponiendo, al que impidieron incluso ante ese golpe de Estado, impidieron que México, que se ofreció con toda la dignidad y gallardía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, impidieron que él llegara a la embajada mexicana, a donde ya se le había ofrecido asilo político, que es una noción. Es decir, estamos en un contexto, bueno, y usted fue también un poco escueto, ¿verdad?, con respecto al golpe de Estado que se le dio al PLD, a la democracia dominicana. Hay gente que quiere seguir el 16 de febrero. 16 de febrero. Se le impidió al Congreso que ejerciera constitucionalmente sus funciones, fuera o no para modificar la Constitución. Pero son los congresos los que modifican la Constitución, y más allá donde no hay la figura de un referéndum o de un plebiscito. A quien se le otorga esa potestad es al Congreso de la República, y eso se impidió con la participación golpista del doctor Leonel Fernández Reina y el saco de seguidores que fueron con la intención incluso de pegarle fuego. Sí, pues lo dijeron. Lo dijeron, de pegarle fuego, y la naturaleza fue tan sabia que llovió copiosamente ese día, por si acaso, porque la intención llegaba hasta ahí, evitar manos militares, porque eso es manos militares, evitar que el Congreso de la República hiciera lo que podía hacer constitucionalmente. Y se llegó al colmo, y no voy a juzgar la actitud que se tuvo de este lado, porque no quiero contrapuntear. Yo vine en este año sin mucho deseo de contrapuntear. Se le aceptó a Mike Pompeo, dueño y señor del mundo, que llamara a decir a un presidente democrático, validado por la comunidad internacional, inobjetable desde el punto de vista del derecho público internacional y de la diplomacia, que era lo que tenía que hacer o no hacer, como se le hizo al pobre Preval en su momento, que usted lo mencionó recientemente, y como se sigue evitando que haya una salida institucional en la hermana República de Haití. Porque esto es un verdadero sancocho. Esto es lo que se llama un verdadero sancocho. Usted no puede hacer sancocho dominicano, no la sopa ajiaco, pero cubano y demás español. Usted no puede hacer un sancocho sin maíz, sin plátano, sin 4 carnes, sin todo lo que lleva. Y lo cierto es que el contexto internacional nos incluye a todos. Es inclusivo o incluyente. Es que es la región entera, por no decir el mundo. Es la región entera la que está convulsa. Todo esto porque Estados Unidos actúa como un animal que tiene rabia, que muerde a cualquiera, se muerde a sí mismo. Incluso se muerde a sí mismo. Porque en Estados Unidos, y con esto cierro este comentario, en Estados Unidos hay una situación, con todo y que Jennifer vuelve para allá, hay una situación en que tendrá que suceder algo muy grande para que Donald Trump no sea sometido a la justicia por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha dicho ya claramente que él es pasible de eso. Y le ha dado, en el ejercicio libérrimo de su poder, ha dado muestras de determinación y ha dicho, hay razones y pruebas de que este señor actuó en contra de las leyes de su país.
Eso está ahí. Entonces, habrá que lograr allá un acuerdo, porque de ser así, de ser sometido a la justicia, ya no como evasor de impuestos, que lo es, ya no por robo o por secuestro de documentación clasificada, que lo hizo, porque los abogados no han podido negarlo. Y lo que se filtra es que efectivamente lo es, sino por el expediente de intento de golpe de Estado, cuando usted dijo, cuando una banda, porque eso era una banda, no era ni siquiera el Partido Republicano en tanto tal. No era una rebelión legítima de qué sé yo, de un Estado, de la población. No, una banda cometió los desmanes que cometió, y por lo que a mí no me cabe la duda de que, arbitraria o no, la justicia norteamericana va a tener que condenar a alguien. ¿A quién? Si eso recae en el señor Donald Trump, evidentemente que ese ingrediente, ese solo ingrediente, cambia todo el panorama histórico de América. De América. Bueno, usted tiene que recordar que el presidente Richard Nixon fue depuesto de su cargo por la intervención contra el Partido Demócrata en el escándalo Watergate. O sea que y que hubo presidentes asesinados. Exacto, ahí ha ocurrido ya. Han ocurrido cosas. Ha ocurrido, entonces, por ahora lo dejamos aquí. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva y síganos en las plataformas nuestras y de la comunidad. Ojalá. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.